¿Qué tal? Mi nombre es Marco Cali y el día de hoy vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. Bueno, y la importancia de ellos dentro del funcionamiento de las actividades cotidianas del ser humano. Para definir primero, pues los lóbulos cerebrales se encuentran dentro de lo que es el sistema nervioso central, en las cuales está formado por el cerebro y lo que es la médula espinal. Dentro del cerebro pues se encuentran lo que son los lóbulos cerebrales. Si damos una pequeña definición sobre los lóbulos cerebrales, pues son zonas atómicas que componen a cada hemisferio cerebral y que se encargan de coordinar y controlar a la mayoría de funciones motoras, tanto sensitivas, que tienen que ver con el tacto, y cognitivas, que tienen que ver con el razonamiento. Pues esto es fundamental, los lóbulos son una pieza fundamental para el funcionamiento razonable del ser humano. Como habíamos visto al inicio de la presentación, pues aquí tenemos un gráfico donde se encuentra prácticamente lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo de insulina o límbico. Pues como habíamos dicho, pues son fundamentales para las funciones motoras del ser humano dentro de la vida cotidiana. Al transcurso de este podcast nosotros vamos a definir teóricamente lo que son las funciones de los lóbulos cerebrales. Mientras tanto vamos a dar una pequeña conclusión para que ustedes se puedan ir guiando con la definición con respecto a este gráfico. Los lóbulos cerebrales, las funciones principales. En este lado, a mano izquierda tenemos el glóbulo frontal, que se encarga de razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje. Sí, el temporal, que está más abajo del frontal, está dentro de la audición, memoria y aprendizaje, que son súper fundamentales. Parietal, tacto, gusto, olfato, presión, temperatura, pues estos son más sensitivos, por decirlo así. Y occipital, pues, válgame, la definición, pues, es la visión encargada para que se pueda generar este tipo de actividad. Aquí nos encuentra lo que es el límbico, pero el límbico es el encargado de regular todo tipo de estas actividades. Como habíamos dicho al inicio, vamos a dar lo que es una teoría y después vamos a aplicar, ¿cómo se podría decir? La interpretación de esto, ¿sí? El lóbulo temporal está compuesto por la corteza prefrontal y por la motora primaria, que a su vez se divide en premotora, ocular frontal, broca y la motora suplementaria. Es decir, que se encuentra en la zona frontal, detrás de los ojos, lo que es el lóbulo frontal. La función principal es esta parte del cerebro comprende el comportamiento, la personalidad, movimientos, lenguaje, postura, capacidad de resolver lo que son los problemas y limitación. Son las neuronas espejo. Una de las lesiones, pues, ¿qué pasa cuando el lóbulo temporal sufre lo que es una pequeña lesión? Si la lesión se produce en la parte anterior del lóbulo frontal, puede ocurrir que las personas tiendan a perder la dificultad de mantener temporalmente la información. Esto va bastante con la memoria. No procesa rápido lo que le dice y, y también reduce bastante la forma o la función del habla, porque pues tiende a perder esa capacidad. De esta razón, esta es la causante si por A o B razones sufre lo que es una pequeña lesión. Por otro lado, el lóbulo parental se divide en la corteza somatosensorial, primaria, secundaria, área de asociación y entre la parte inferior del parental. Vamos a ver la función. Se encarga de la percepción de los estímulos sensitivos. Tiene que ver bastante con la que son el sistema de tacto, integración de estímulos, procesamiento de la información sensorial y la ubicación espacial. Para definir bien este lóbulo, pues es el encargado de las sensaciones. Un ejemplo, nosotros metemos la mano al fuego, pues ya sabemos que vamos a sentir la sensación del fuego, la sensación de sentir una quemadura, de que nos va a suceder algo si metemos la mano al fuego. Ese es un mejor ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene lo que es un problema o existe una lesión en el óvulo parental? Cuando hay una lesión, como lo leemos aquí, en la parte delantera de los lóbulos parentales, causa insensibilidad y altera las sensaciones del lado opuesto del cuerpo. Las personas afectadas tienen la dificultad para identificar la localización y tipo de sensación de dolor. Las personas pueden tener dificultad de reconocer objeto mediante el tacto, es decir, que no sienten en sí la textura y la forma del objeto que están tocando. Ahora, uno de estos ejemplos que podríamos mencionar, como dijimos al inicio, pues
Una persona cuando mete la mano al fuego, pues no va a sentir esa sensación de que me voy a quemar o está hirviendo, me produce calor. Esto pasa cuando existe una lesión parental. Muchas de las personas tampoco sienten el gusto de la comida, que eso también tiene que ver bastante, ¿no? Entonces, eso sucede cuando hay una pequeña lesión temporal dentro del lóbulo parental. Y hay un pequeño ejemplo, si se daña también la parte media, la persona no distingue si entre el lado derecho del izquierdo o le denomina de derecha a izquierda. Tiene problemas de cálculo y escritura. Automáticamente pierde el razonamiento eh, direccional, por decirlo así. Vamos a hablar de un lóbulo muy fundamental dentro de lo que son los lóbulos ya mencionados, que es el lóbulo temporal. Una pequeña definición puede ser que se fragmenta en la corteza auditiva, giro angular, está detrás de lo que es la orejita. Sí, si le quitamos la oreja, se encuentra lo que es el lóbulo. Eh, una de las funciones se encarga de coordinar la memoria, emociones, audición, equilibrio, información del olfato y aprendizaje. Eso es fundamental, porque ese es el lóbulo que permite el aprendizaje de todo lo que a través de nuestra vista, pues, lo receptamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando existe una lesión? Cuando existe una lesión, sufre, tiene problemas de comprensión del lenguaje. Si ésta enfrenta un daño, la memoria verbal suele considerablemente alterada, así como la habilidad de entender el lenguaje, lo que es llamada afasia de Warwick, que esto ya vamos a hablar aquí, un pequeño resumen. Entonces, esto quiere decir que cuando sufrimos lo que es una lesión dentro de este lóbulo, que es muy fundamental, pues perdemos la noción de entender lo que nos dicen. Es como estar hablando, escuchando otro idioma, pero sin tener conocimiento de él, para hacer referencia a cómo se sintiera cuando se pierde lo que es o existe una lesión dentro del lóbulo temporal. Ahora, estamos yendo a dar una definición de afasia de Wernicke, que es algo efectiva. Tengo aquí una pequeña información que dice que es el síndrome. Es una forma inusual de amnesia que combina dos trastornos. Un estado de confusión agudo es una amnesia y es una amnesia prolongada o a largo plazo. Entonces, esto permite o esto se desarrolla en un 80% de las personas que tienen encefalopatía. Pues, ¿por qué se da este tipo de lesión? Si hacemos cuenta, ¿no? Este tipo de lesión se da a muchas de las personas que abusan el consumo del alcohol. Sí, no sé si algún momento, pues, tenemos la experiencia de tomar y hemos tomado excesivamente, pues cuando estamos en estado de embriaguez, pues no comprendemos lo que el resto de gente nos dice. Es más, cuando estamos en ese estado, cuando nos caemos, no sentimos el dolor. Es aquí cuando va lo que es el equilibrio y la coordinación de memoria. Entonces, perdemos todo tipo de sentido, ¿no? Y otro de los ejemplos en los cuales se da lo que es una lesión del óvulo temporal está dentro de las personas que malnutridas, generalmente con déficit de vitamina B1, que es fundamental para las defensas. Entonces es fundamental, este lóbulo es muy fundamental porque se ve con mucha lesión cuando una persona ingiere consecutivamente lo que son las bebidas alcohólicas. El lóbulo occipital. Este lóbulo se compone de un área visual primaria, secundaria y terciaria. Obviamente se encuentra en la parte posterior de nuestro cráneo, pues este es uno de los lóbulos muy fundamentales, ya que tiene, como lo habíamos dicho al inicio, el sistema de la visión. Esto pues nos permite aprender a través de ello y poder actuar eh, todo lo que vemos, poder interpretar todo lo que podemos ver. Ahora, una de sus funciones, pues, se encarga de las actividades visuales ya mencionadas, espaciales, compresión de colores, objeto e interpretación de imágenes. Sí, es muy fundamental, ¿no? Segundo, ¿qué pasa cuando hay una lesión, no? Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, estamos hablando de estos dos lados, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista. Estamos hablando de las personas que tienen deficiencia o que están ciegos, por decirlo así, por la palabra, ¿no? Aunque sus ojos funcionen con normalidad, ese trastorno se llama ceguera cortical. Sí, entonces pueden tener así los ojos, puede con normalidad, pero siempre y cuando estas dos partes del óvulo occipital tengan alguna lesión, no van a poder ver.
Es más, si es que lo tienen o tienen una pequeña lesión, pues no van a poder reconocer bien el objeto que están viendo. ¿Qué es lo que sucede? Algunas personas con ceguera cortical que ya mencionamos no se dan en cuenta de que pueden ver. En lugar de reconocerlo con frecuencia, elaboran descripciones de lo que ven, lo que se denomina confabulación. ¿Sí? Esto va con los daltónicos, si hacemos un ejemplo, ¿no? Entonces las personas pues piensan que es un color azul cuando es amarillo. Un ejemplo rápido, ¿no? Eh, Eso podríamos dar. Entonces, otro trastorno que se puede generar es que afecte el lóbulo occipital, perdón, puede provocar alucinaciones de visión. Ver cosas que no están allí, o sea, pero de hecho están para nuestro cerebro, porque pues tenemos este tipo de lesión. Por ejemplo, esta persona puede ver líneas de colores cuando se mira en una dirección determinada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos recto y de la nada vemos una línea roja. Ese tipo es una pequeña lesión en el lóbulo occipital. Esto es con respecto al lóbulo occipital, que es súper fundamental. Ahora vamos con un glóbulo que también es fundamental, que se encuentra en el centro de los lóbulos ya mencionados. Se llama el lóbulo límbico o lóbulo de insulina, como lo habíamos visto en la imagen primera. El lóbulo límbico es una región del cerebro que forma parte del sistema límbico. Se encuentra en la parte medial de los hemisferios cerebrales, como habíamos mencionado. ¿Cuál es la función de este? Está asociada con la memoria, el aprendizaje y la conducta. ¿Sí? ¿Qué lo diferencia del resto de los lóbulos que veíamos, como el lóbulo parietal, por ejemplo? Esta es la encargada de regular, sí, es la encargada de regular todo el funcionamiento de los demás lóbulos. ¿Qué ocurre cuando existe una lesión? El daño que afecta al lóbulo límbico generalmente da lugar a diversos problemas. ¿Sí? Es posible que la persona no sea capaz de controlar sus sentimientos o una manera de pensar con claridad. A esto me refiero que es la encargada de controlar y regular. Las unas receptan y esta regula para dar con mayor definición. Es posible que perciba olores desagradables, que no exista un tipo de alucinación. ¿Sí? Ese es con respecto a los demás lóbulos, ¿no? Puede incluso aparecer aturdida e inconsciente dentro de su entorno y realizar movimientos automáticos. Eso es con respecto al lóbulo frontal. Movimientos automáticos como tragar repentinamente o chasquear los labios. Ya no controla automáticamente, eh, ya no controla con sentido o con orden lo que son este tipo de funciones que tiene sinapsis. Bueno, existen personas que tienen convulsiones, algunas personas experimentan cambios de personalidad con mal humor, religiosidad extrema y obsesión. Las personas también pueden presentar una imperiosa necesidad de escribir. Ya, este lóbulo en mi persona, pues según la investigación que realicé, es muy fundamental porque es la encargada de regular el resto de actividades o que realizan los demás lóbulos. Hay que tomar en cuenta que con ser mínima y encontrarse en el centro es muy fundamental para el desarrollo de actividades del ser humano dentro de una vida cotidiana. Sin ella, pues, se darían esas características que ya mencionamos. Eso sería todo con respecto a los lóbulos cerebrales, son muy fundamentales. Normalmente pensamos que el cerebro es uno solo, ¿sí? Pero ya con esta explicación, pues nosotros nos damos en cuenta que cada parte de nuestro cerebro, dentro del sistema nervioso central, tiene su función, la cual nos permite centrar eh, y desarrollar mejor la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, ver, observar, interpretar, etcétera. Mucho gusto, esperados en el próximo podcast. Va dirigido directamente a la UID y agradecido, pues obviamente, con el material educativo que nos proporciona. Muchas gracias.